hoy a seguir con la serie de Iglesia Dinámica. El tema hoy es el propósito de los llamamientos de Dios para su obra. Así que acompáñame por favor a Efesios capítulo 4. Efesios 4, desde el versículo 11, por favor. Bien, el 4:11 dice: y él mismo, él es Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, y para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados donde quiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para enseñar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bien, habíamos estado hablando acerca de la iglesia. Cristo era el fundamento, Cristo es quien está edificando su iglesia, Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, un cuerpo visible, somos un cuerpo invisible, somos un cuerpo que debe funcionar, que debe trabajar, que debe actuar, somos el cuerpo, pero al mismo tiempo dijimos también que nosotros somos sacerdotes, ¿cierto? La semana pasada dijimos, y el cuerpo de Cristo es sacerdote, somos representantes de Dios aquí en la tierra. Cuando el mundo, las personas nos ven como sacerdotes, o deberían vernos así, como representantes. ¿Y qué implicaba ser un sacerdote de Cristo? Pues hacer sacrificios, ¿cierto? Sacrificios de alabanza. Tenemos que hacer sacrificios en donde ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Presentar nuestro cuerpo vivo. Eso vimos la semana pasada. Bien. Ahora, para que el cuerpo de Cristo siga creciendo es necesario que Dios haga llamamientos especiales. Y la hizo a lo largo de toda la historia. Dios llamó a creyentes de una forma especial. Y lo dejó aquí escrito en su palabra. Lo acabamos de leer. Dice que Él mismo, Cristo mismo, cuando constituyó la iglesia, asimismo constituyó a unos de todos los creyentes, apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Entonces, aquí está el llamamiento. Hay cristianos con un llamado especial. No son cristianos especiales. Dios no vio nada bueno en ellos para que sean ellos los escogidos porque tienen una vida perfecta. No, en su gracia y misericordia Dios los escogió para su llamado, para un llamado para su obra. Y bueno, tenía que ser Cristo quien lo llame. El hombre no llama a quien tiene que ser el apóstol, el profeta, el evangelista, el maestro. El hombre no lo llama. No, acá no hacemos votaciones para ver quién tiene que ser el pastor. Es un llamado especial de parte de Cristo. Y tiene que serlo Cristo, porque Cristo es la cabeza. Él es el dueño, Él es el jefe, Él es la autoridad. Y Él es quien llama a cada uno de manera especial. Ahora, no llama a toda la iglesia para este llamado. Solamente algunos son llamados para este trabajo, para que sean los apóstoles, para que sean los profetas, los evangelistas, los pastores, los maestros. No olvidemos que este llamamiento es especial porque somos representantes de Cristo en la tierra, o representantes de Dios, somos responsables delante de Dios. Bueno, están los apóstoles. ¿Qué es un apóstol? Un apóstol era un enviado de parte de Dios, especialmente para la obra.
habían requisitos para ser un apóstol, claro, habían que ser testigos de la resurrección, había que haber caminado con Jesús, había que haber visto o ser testigo de la ascensión de Jesús, hacía señales, milagros, prodigios que autentificaban su mensaje. Entonces podemos decir que los apóstoles eran los discípulos de Jesús. Los primeros discípulos fueron los apóstoles, caminaron con Jesús, vieron su resurrección. Ahí tenemos a los primeros discípulos. Pero Pablo también es un apóstol, ¿verdad? Es un apóstol, tiene un llamado especial porque Jesús así lo escogió, tuvo un llamado especial. Pablo lo vio, claro, estuvo con Pablo durante un tiempo, le enseñó Jesús mismo. Entonces tenemos a los apóstoles, tenemos también a los profetas. Un profeta es aquel que aclara el mensaje, que pronuncia la palabra de Dios en completa coherencia con el fundamento del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, aclara el mensaje. A veces hablan en un sentido predictivo, pero no necesariamente así. Siempre están sujetos al discernimiento. Tenemos a los evangelistas, hoy en día hay evangelistas. Estos son específicamente dotados para anunciar las buenas nuevas, tienen ese llamado de forma especial. Ahora, no significa que ellos tengan que ser los únicos que prediquen las buenas nuevas en una campaña. No, todos estamos llamados a evangelizar en las calles, todos, solo que ellos tienen un llamado de forma especial. Están los pastores y maestros, ¿no? Dice que pastores y maestros, el griego antiguo describe claramente un oficio con dos títulos descriptivos. Un pastor es aquel que tiene el rebaño de Dios principalmente, aunque no exclusivamente. Es aquel que enseña la palabra. El maestro también enseña la palabra, discierne por medio del Espíritu y enseña. No significa que nosotros no debemos enseñar la palabra, tenemos que hacerlo. Tenemos el mismo Espíritu, nos puede ayudar a discernir para yo enseñarle a un hermano la palabra. Pero ellos tienen un llamado muy especial para esta labor. Entonces aquí tenemos a los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahora Dios los llamó. Dios los puso, Dios los pone hoy en día también algunos. ¿Pero por qué? ¿Para qué los pone? ¿Por qué necesitamos hoy en día a los pastores y maestros? Bueno, vaya conmigo al versículo 12, por favor. Acá está la finalidad de por qué hay pastores, maestros, evangelistas, por qué hubo apóstoles, profetas. Dice, a fin de perfeccionar ¿a quién? ¿Y quiénes son los santos? Nosotros, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué quieren perfeccionar a los santos? Para la obra del ministerio. ¿Para qué más? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Es la única forma de cómo la iglesia puede ser edificada, puede crecer, puede madurar, gracias a este llamado que Dios dio a algunos creyentes de una manera muy especial. Ahora, la palabra perfeccionar viene del griego catartismos, que significa equipar. También tiene una idea de arreglar, es una palabra griega antigua que se usaba para describir el tratamiento de huesos rotos o las reparaciones de redes. Entonces estos ministerios trabajan juntos para producir cristianos fuertes, reparados, ¿no? Equipados, reparados para la obra del ministerio. Aquí la idea de llamamiento de algunos creyentes tienen el propósito no de hacer santos sin pecado a las personas. La función de un pastor, de un maestro, de un evangelista, no es buscar la perfección sin pecado en usted. Porque si eso fuera cierto, nos frustraríamos. Y ustedes terminarían también frustrados de intentar ser perfectos sin pecado y caer, ¿no? Los esfuerzos serían en vanos. No es esa la idea de ser perfectos. O sea, lo que quiero decir es que no intente usted ser perfecto sin pecado, ¿sí? Sin pecado, y sea perfecto en toda su plenitud, y el día que cometa pecado se sienta terriblemente mal, que llegue al punto incluso de abandonar la iglesia porque ya no puede más, porque cree que ya no hay sentido, porque se cree un hipócrita. Pero ¿quién nos llamó a ser perfectos sin pecado en esta tierra? Seremos perfectos algún día, sí, pero aquí en la tierra no nos da derecho también a decir, bueno, entonces como puedo pecar, bueno, hay que seguir pecando. Tampoco. Pero vamos a ir explicando un poquito más a qué se refiere esta perfección de los santos. Bueno, la palabra perfección de los santos, como bien mencioné, es equipar, es arreglar. El fin de todo creyente es que esté listo y completamente preparado para la obra del ministerio. Y ahí mismo dice, para perfeccionar a los santos, para equiparlos, para arreglarlos,
para la obra del ministerio. Y aquí está el propósito. El propósito de perfeccionarlos es capacitarlos, es enseñarles, es arreglarlos, ayudarlos, mostrarles la palabra para que ustedes estén listos para la obra del ministerio. Eso tiene sentido, la palabra perfeccionar a los santos entonces. Entonces los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros son dados para equipar a los santos. Y los santos entonces van a poder hacer la obra del ministerio. Entonces el cuerpo va a ser edificado, va a crecer. Ahora, ¿cómo hacen los pastores y maestros? ¿Cómo los equipan? ¿Cómo les enseñan? ¿Cómo les instruyen? Bueno, la herramienta esencial es la palabra de Dios. Aquí está la palabra de Dios para poder enseñarlas. No significa que entonces como el predicador o el pastor me esté enseñando y el maestro va a ser suficiente. No, cada uno tiene la responsabilidad de seguir instruyéndose en la palabra todos los días. No significa que como ya el pastor y el maestro enseñó es suficiente. No, no es suficiente. Usted tiene que seguir estudiando su palabra en casa. Calvino decía, lo que conduce a la edificación de la iglesia, el cuerpo de Cristo, es el ministerio de hombres dotados que nos traen la palabra de Dios. La palabra es la fuente de la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sí? La palabra, ellos usan la palabra. O sea que Dios no es que haya puesto en su iglesia a organizadores, educadores, psicólogos para que nos enseñen, a consejeros. Hoy en día estamos rodeados de tantos consejeros. Tenemos amigos que nos aconsejan y nos aconsejan. Muchos de esos consejos son emocionales. Por eso hay que tener cuidado a quién recurrimos para pedirle un consejo. Tenga usted cuidado a quién le está pidiendo un consejo. Porque en el mundo va a encontrar muchos consejos y muy buenas frases que lo va a ayudar a usted, sí, se va a sentir bien. Pero terminan siendo mensajes emocionales, consejos emocionales que va a perdurar por un poco de tiempo. Pero no hay nada mejor cuando un maestro, cuando un pastor le da un consejo espiritual de acorde a la palabra de Dios. Entonces tendrá efecto porque la palabra de Dios tiene poder, tendrá efecto. Entonces ese consejo, porque vendrá directamente de la palabra de Dios. No nos ha dado consejeros, psicólogos para edificar la iglesia. La edificación del cuerpo de Cristo proviene del ministerio de cada creyente que está capacitado para su tarea de apóstol, de evangelista, de maestro. Entonces, si los pastores, los maestros enseñan la palabra, ¿sí? Gracias a Dios que enseñamos la palabra, porque no vamos a entretener, no vamos a contar chistes, ¿no? No vamos a tratar de a usted hacerle sentir bien. No es la intención, ¿no? No es la intención. Una vez escuché a alguien decir, uy, esta palabra sí la sentí, esta sí la sentí, esta sí vino con poder. ¿Qué es eso? ¿Emocionalismo? Tienes que sentir, tienes que irte acá sintiendo la palabra para decir que poderosa fue la palabra. La palabra tiene que ser edificante, tiene que ser la palabra de Dios. Tiene que llenarme, me tiene que dejar reflexionando, me tiene que dejar pensando, irme a mi casa pensando de lo que se habló y que el Espíritu Santo haga su trabajo y yo ponerlo en práctica. Ese efecto tiene que hacer la palabra en nuestras vidas. Porque si quisiéramos llenar aquí este lugar y que sean 2, 3 cultos, lo fácil sería, bueno, vamos a hacerlo un poquito más gracioso, ¿no? Vamos a entretenerlos, vamos a movernos un poquito más, vamos a gritar más, vamos a hacer liberaciones. Y sí, seguramente este lugar se repleta y viene toda la ciudad de Porta acá, porque hay un movimiento, dicen. No, el movimiento está en el corazón, el movimiento está en la mente cuando es transformada, ahí está el movimiento. Cuando hay mentes transformadas, cuando hay decisiones radicales que usted cambie en su vida, ahí está el movimiento. Decisiones. ¿Qué decisiones está tomando usted a raíz de que escucha la palabra de Dios? Hay decisiones radicales que usted dice, ahora sí voy a tomar esta decisión, radicalmente, porque entendí. Ahí está el movimiento del Espíritu, ahí está. Entonces estamos para enseñar la palabra de Dios, para meditarla, para reflexionarla y para actuarla y aplicarla. Para eso enseñamos la palabra de Dios. Bueno, el objetivo de Dios es que todos seamos perfectos, dije hace un momento, ¿no? El versículo lo decía. Bueno, Dios busca
la perfección en nosotros en tres sentidos. Número uno, la perfección posicional. Vaya a Hebreos 10:14, por favor. Hebreos 10:14. Esta es la perfección posicional que todos los creyentes poseen ya de por sí. Dice Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda, no fueron muchas ofrendas, no hay que hacer ofrendas todos los días, porque una sola ofrenda fue suficiente, es la de Cristo. Con la ofrenda de Cristo, con el sacrificio de Cristo, hizo perfectos. ¿Y nos hizo perfectos solamente por un tiempo? Para siempre, dice ahí, ¿cierto? A los santificados, a nosotros, a los redimidos, nos hizo perfectos para siempre. Eso significa que cuando Cristo se ofreció en la cruz y murió, Él llevó a cabo una obra, ¿cierto? Esa obra, ese sacrificio tiene un efecto en nuestras vidas cuando usted cree en Cristo Jesús y cree en ese sacrificio. Usted cree en ese sacrificio, Dios lo hizo perfecto. Usted cree en Él, usted se arrepintió y usted le está siguiendo, entonces usted le hizo perfecto ese sacrificio. Usted es perfecto. Somos justificados por Cristo Jesús. Cuando Dios nos ve a nosotros, nos ve tan perfectos como a Cristo mismo. ¿Y por qué? Y tú dirás, ¿por qué me ve perfecto si yo tomo malas decisiones, si yo a veces me equivoco, si yo peco y a veces eso me duele? Porque Dios ve a Cristo mismo en usted cuando usted se arrepiente. Cuando usted se arrepintió de corazón y le entregó su vida a Cristo, entonces Cristo está en usted. Entendamos eso. Él está en nosotros. Nos ve perfectos. Esa es la perfección posicional que tenemos todos los creyentes. Cristo me ve perfecto. Hay otra perfección que es la perfección final. Acompáñame a Filipenses 3:12, por favor. Es una perfección del alma, del espíritu y cuerpo incluso. Y algo que Pablo dice no haber alcanzado todavía. Dice Filipenses 3:12. Filipenses 3:12 dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea, aún no soy perfecto, de esa perfección. Aún no lo he alcanzado, no que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hay una perfección final que lograremos todos los hijos de Dios. Hay una perfección que alcanzaremos en la glorificación. Vamos a ser glorificados algún día. Algún día tendremos esa perfección fuera de dolor, fuera de preocupaciones, fuera de enfermedades. Hay una perfección que alcanzaremos. Esa es la perfección final. Esa es la perfección a futuro. Y está la perfección relativa, o también llamada la perfección progresiva, ¿no? Ahí mismo en el Filipenses 3:15, a ver, búsquela por favor, 3:15, pensé que la tenía acá. Dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, también os lo revelará Dios. Entonces aquí hay una perfección a la que aún hoy actualmente seguimos. Y esta es la perfección a la que se refiere Efesios capítulo 4, versículo 12. Los apóstoles, los profetas, los maestros, los evangelistas han sido llamados para perfeccionar a los santos. Y ese es el proceso de perfección a la que hoy en día nos encontramos. ¿Y a qué se refiere ese proceso de perfección? Al hacer la voluntad de Dios. Vaya conmigo a Hebreos 13:20, por favor. Se trata de una vida práctica, de una vida en la que hoy usted está viviendo. Hebreos 13:20. Hebreos 13:20, 21.
Bien, dice, y el Dios de paz, que resucitó a los muertos, a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga actos para toda buena obra, nos haga actos en este proceso para toda buena obra, para que hagáis su voluntad. Este es el proceso de santificación también, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. O sea, ese proceso de santificación, esa perfección progresiva la logramos cuando buscamos agradar a Dios por medio de Cristo Jesús, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Entonces, esto es lo que Dios quiere de nosotros, hermanos. Que nosotros, siendo ya perfectos, yo soy perfecto, ¿cierto? Posicionalmente hablando. Que seré perfecto algún día cuando esté frente al Señor. Que hoy en día nosotros la perfección progresiva la vivamos a la misma altura, porque yo soy perfecto y seré perfecto. Entonces mi perfección progresiva tiene que estar a esa altura. La Biblia dice que seamos santos porque Él es santo. Seamos santos, busquemos ser santos. No es algo que tampoco tengamos que forzarlo cuando usted es hijo de Dios. El hijo de Dios busca ser santo, anhela ser santo. El hijo de Dios está santificando su vida con su palabra. El hijo de Dios está teniendo comunión. No es algo que hay que forzar, es natural. A veces hay que ayudarlo un poquito, pero lo ayudamos y lo dejamos porque sé que el Espíritu Santo está obrando en esa persona. Sí, lo ayudo un poco, pero confío que tiene el Espíritu Santo para que le ayude. Y entonces va creciendo. Esta es entonces la razón por qué hay evangelistas, pastores, maestros, así como hubo también apóstoles y profetas para perfeccionar a los santos. Ahora, para que los santos sean perfeccionados, hay un elemento principal, un principio que se utiliza. Sin este principio usted no puede ser perfeccionado. Por más que el predicador hable 5 horas, se mate hablando y me ponga morado, sin este principio que le voy a mencionar es imposible que los santos sean perfeccionados. Y es el principio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el elemento principal para que el santo sea perfeccionado. Si usted tiene el Espíritu Santo, si usted está cediendo a la voluntad del Espíritu Santo, usted será perfeccionado. ¿Sí? Es la única forma. Ahora, para que el Espíritu Santo haga la obra, necesita 2 herramientas. La primera la encontramos en Santiago. Y acompáñeme a Santiago, por favor. Esta herramienta es fundamental que el Espíritu Santo utilice y se aprovecha para ser perfeccionado en su vida, para que usted sea perfeccionado en Él. Dice Santiago 1, versículo 2. Y ahora usted va a entender por qué a veces le pasa lo que le pasa, por qué sucede lo que sucede, por qué. Bueno, acá está el por qué. ¿Por qué a mí, Señor? Dele gracias a Dios que le tocó a usted pasar por esa situación. Dice Santiago 1:2: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos. Ahí está. Para que usted sea perfecto y cabal, sin que os falte cosa alguna. Ahí está. La herramienta que el Espíritu Santo utiliza es la prueba, es el sufrimiento, es esa prueba que a veces duele, pero se aprovecha de la prueba porque la prueba es temporal, porque ahí es donde usted es fortalecido, porque es en la prueba en donde usted toma la decisión guiada por el Espíritu Santo, es en la prueba, es en el dolor, ahí toma la decisión. Es fácil hablar de la prueba o sufrimiento cuando alguien no está sufriendo, pero va a llegar a su vida. No sé si ha llegado o llegó, pero el sufrimiento o la prueba va a llegar a su vida. ¿Qué decisiones va a tomar? El Espíritu Santo lo va a guiar para que usted sea perfeccionado. Ya fue instruido, ya se le enseñó, el pastor le enseñó, el maestro le instruyó. El Espíritu Santo está ahí, pero en donde usted es perfeccionado es en la prueba. En la prueba es perfeccionado. En la prueba, cuando usted atraviesa la prueba y sale de la prueba,
podemos decir que usted está siendo realmente perfeccionado, usted está madurando, usted está creciendo. Amén por las pruebas. No queremos las pruebas. No, yo tampoco quiero, pero son necesarias en nuestras vidas. El sufrimiento es necesario. ¿Y tiene que doler? Sí, tiene que doler. ¿Sabe por qué? Acompáñame primero de Pedro, por favor. Primera de Pedro, capítulo 5:10, si no me equivoco. Sí, 5:10. Vamos a ver lo que dice acá. Primera de Pedro 5:10 dice: Primera de Pedro. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, Él nos llamó, Él nos escogió en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo. Hermanos, es un poco de tiempo, comparado a la eternidad que estaremos con el Señor. El sufrimiento es un poco de tiempo. Él mismo os perfeccione, nos afirme, nos fortalezca, nos establezca. La prueba es necesaria, el dolor es necesario, hay que aceptarlo muchas veces. Es a veces desesperante, ¿eh? Pero cuando yo entiendo que la prueba me va a fortalecer y perfeccionar, amén, yo me gozo. Y no me gozo de que, ay, estoy feliz. No, es un gozo de que confío en el Señor. Confío en medio de la prueba. Confío que Él me va a sacar. Confío que Él abrirá la puerta. Confío que Él está conmigo en medio de la prueba. Él no me está esperando en la puerta. Él está atravesando conmigo esta prueba. Y cuando salga, Él me va a afirmar y fortalecer y establecer. Y por eso usted ve, hermanos, que están creciendo. ¿Por qué usted no está creciendo? ¿Qué está pasando en esas pruebas? ¿Por qué no hay crecimiento en la iglesia? ¿Y sabe por qué? Porque a veces hay más entretenimiento que crecimiento. Porque a veces estamos tan entretenidos. A veces estamos tan entretenidos que es más fácil ceder al pecado que cuando usted no está entretenido y usted está firme en la palabra, usted está concentrado en la palabra. ¿Por qué? Porque el segundo elemento que el Espíritu Santo utiliza es la palabra. La palabra es el segundo elemento. Primera de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo, perdón. Dice el 3:16, toda la escritura, toda, absolutamente toda, no hay un versículo que pueda excluirse aquí. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra es útil, tiene una utilidad. No lo usamos porque aquí están los mejores consejos de todos los libros. Es útil, nos va a enseñar a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Aquí está otra vez la palabra perfecto. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Ahora, actualmente, en este tiempo. No está hablando aquí que el día que yo parta con el Señor. Ahora, yo tengo que ser perfecto. Esta perfección es madurez espiritual. Madurez. Enteramente preparado para toda buena obra. El sufrimiento es temporal. Y sí, si tiene que sufrir, sufra un momento. Y si tiene que padecer, padezca. Pero la palabra tiene que estar ahí. Porque si no está la palabra en la mente, ¿sabe qué va a pasar? El Espíritu Santo no tiene de dónde agarrar para fortalecerlo. No hay. Por eso estos son los dos elementos, la prueba y la palabra, donde el Espíritu Santo utiliza para que usted sea perfeccionado. Ahí están los dos elementos. Pero si no hay palabra en el corazón, no hay palabra en la mente, ¿qué usará el Espíritu Santo? Nos hace recordar el Espíritu Santo su palabra en medio de la prueba.
No puede usted aislarse en medio de la prueba, no puede usted aislarse en el sufrimiento. No pretende estar solo. En la segunda parte del versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quién hace el ministerio? Nosotros. Los santos hacen el ministerio, ¿sí? Hay personas que creen que el pastor es el que tiene que hacer el ministerio. Él es la cabeza de la iglesia local, él está a cargo de la obra, él tiene que hacer el ministerio. Y sus discípulos cercanos, los líderes, tienen que hacer el ministerio. Ellos son los que tienen que hacer el ministerio. Si no están ellos, no, yo no voy. ¿Y sabe que eso es un error? Porque la obra del ministerio es de los santos. Es de los santos. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. No dice para que vean cómo los pastores hacen la obra del ministerio. No es para que estén sentados viendo cómo nos movemos los pastores para la obra del ministerio. Es para que los santos hagan la obra del ministerio. Los santos, todos los que están sentados tienen que hacer la obra del ministerio. No solo los pastores, no solo los maestros. Hay hombres dotados. Usted tiene dones espirituales. Úselos. Los pastores, los maestros, los evangelistas perfeccionan a los santos y los santos hacen la obra de servirse unos a otros. Mire por favor Hechos capítulo 1. Aquí vamos a ver un ejemplo nada más rápidamente. Un ejemplo práctico. Cómo es que en el libro de Hechos, en la primera iglesia, no solo los pastores hacían la obra. Dice Hechos capítulo 6, versículo 1 hasta el 4. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellas eran desatendidas en la distribución diaria. Y eso pasa, ¿no? Los pastores no tienen mano para poder hacer todo, y lo primero que salta en vez de decir ayudo es murmurar y decir que no están haciendo las cosas bien los pastores. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. 3, buscad pues hermanos de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistamos en la oración y en el ministerio de la palabra. Es que esa es la labor principal de los pastores y maestros, encargarse de la palabra. La palabra, la oración, ahí está su centro de atención en su ministerio. La palabra y la oración, el ministerio. ¿Y quién se encarga de los demás? Bueno, hay hombres. Y no cualquier hombre, no cualquier mujer. Dice que buscaron hermanos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. No cualquiera puede también servir. Por eso es importante que el santo sea perfeccionado. Porque si no, cuando decimos, ok, necesitamos servidores, ¿a quién llamamos? Y cuando vemos a los hermanos que no quieren participar, que no quieren ayudar, que no están viniendo a los cultos, que no hay compromiso, podríamos decir que están llenos del Espíritu Santo, que tienen sabiduría, que tienen buen testimonio, que andan más del error en el error. ¿Cómo? Por eso es importante que entendamos esta palabra, perfeccionar a los santos. Tienen que ser perfeccionados todos los santos. A veces parece que hemos olvidado que la iglesia es un lugar donde usted está siendo entrenado con la palabra. No es un lugar de descanso, un descanso espiritual. No, aquí vengo porque aquí encuentro paz y me siento a escuchar y encuentro paz. No. Porque en la obra del ministerio están todos los hermanos que están acá sentados. Todos estamos en la obra del ministerio. Muchos piensan que es el trabajo del pastor hacer la obra del ministerio. Pero este no es el diseño divino, sino que todos los santos están dentro de la obra. Primera de Pedro 4:10, por favor. Primera de Pedro 4:10 dice:
Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, habla conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre, ministre conforme a la palabra, conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, es que la iglesia así empezó. Si usted lee el libro de Hechos capítulo 2, usted va a encontrar que los creyentes, los primeros convertidos, eso hacían. Y se instruían unos a otros, y se enseñaban, y compartían, y vendían sus bienes, y daban, y se amaban. Y no digo que hayan sido perfectos en plenitud, que no hayan cometido errores, seguramente, pero estaban ahí juntos, y trabajaban unos a otros. ¿Y sabe de dónde salían los nuevos pastores y los nuevos maestros? De ahí mismo. Nosotros no tenemos que contratar a alguien para que venga a servir acá. Aquí estamos todos. Solo necesita usted un corazón dispuesto de servir, nada más. ¿Por qué no están sirviendo? ¿Por qué no está en el ministerio? Y seguramente cada uno tiene una buena justificación que dar. Pero hay que tener disposición de crecer, de madurar. Y el Espíritu Santo hace la obra. Decisiones radicales que tiene que tomar en su vida para crecer. Si no, no lo busque, porque ya lo vimos. Primera de Pedro 2:5 decía: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesús. Todo cristiano tiene una tarea espiritual. Entonces, hermanos, limitar el ministerio a un grupo de personas selectas como los pastores y maestros, solo limitarlos a ellos es un estancamiento. Nos vamos a estancar si seguimos pensando así, que la obra es de los líderes, de los pastores, ellos tienen que hacerlo. No vamos a crecer. No, así no vamos a crecer. La obra es de todos los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y cuáles son los resultados? Mire, porque si usted está siendo perfeccionado, si usted se compromete, hay resultados. Versículo 13. Mire este resultado. Efesios 4:13. Un resultado. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sabe qué va a pasar cuando estamos siendo perfeccionados los santos? Cuando usted está comprometido, cuando usted dice amén y realmente es un amén, no solamente es un amén porque está cantando M aquí. ¿Sabe qué va a pasar? Va a haber unidad en espíritu. ¿Sabe qué va a pasar? Va a haber perdón unos a otros. Va a haber menos divisiones en la iglesia. Va a haber unidad del espíritu, la unidad de la fe. Vamos a tener un mismo sentir. No, yo no estoy de acuerdo. Mira, yo acepto, pero no estoy de acuerdo con lo que están diciendo. Porque esto debería ser así, así y así. Cuando usted está siendo perfeccionado, entonces hay unidad de fe. Versículo 14. Acá hay otro resultado. Este resultado es muy bueno por el tiempo en el que estamos viviendo hoy en día. Versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, cualquier tipo de enseñanza falsa, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Cuando un cristiano está madurando, ¿sabe qué va a pasar? Usted no va a ser engañado fácilmente con cualquier filosofía, con cualquier enseñanza. Hoy en día hay tantas enseñanzas y filosofías falsas que salen por internet que usted lo hace dudar. ¿Por qué duda cuando escucha eso? Porque no está siendo fortalecido en la fe de Cristo. No debería dudar. Es más, usted debería tener las palabras para contrarrestar esa enseñanza que usted pueda escuchar afuera en la calle, en los videos. Cuando un cristiano madura, no es como un niño. Porque, ¿qué hace el niño? A ver, un niño de 4 o 5 años, usted le pregunta qué quieres comer. Porque el niño te va a decir, si me estás preguntando, quiero chocolate, y quiero caramelo, y quiero una torta, y quiero helado. ¿Y le va a dar eso a usted? No, por supuesto que no. ¿Cierto? ¿Qué le va a dar a usted? Un alimento sano, las verduras, las frutas, para que crezca. Porque los niños son así.
Los niños no tienen discernimiento. No tienen discernimiento. Nuestro Señor quiere que estemos nutridos con la palabra de la sana doctrina. Nutridos, todos aquí tenemos que estar nutridos. Primera de Juan 2:14 dice: sois fuertes porque la palabra de Dios permanece en mí. Yo soy fuerte porque la palabra está en mí. Por eso soy fuerte y no soy débil. Qué pena, qué lástima es ver a veces cristianos que aparentemente están creciendo, porque uno puede decir tiene muchos años en la fe, pero sigue tomando decisiones de niños. Porque a los niños se le puede entender. Un niño cuando está creciendo y está aprendiendo a caminar sus primeros pasos se va a caer. Y usted no lo va a recriminar al niño que por qué te caes, ya tienes que aprender a caminar, ya te enseñé hace una hora, ¿cierto? Usted no va a hacer eso. Usted lo entiende porque está aprendiendo. Pero cuando ya tiene 20 años y no quiere trabajar, y quiere que todavía le den ahí, entonces hay un problema. Tenemos que crecer. No puede estancar su vida espiritual, porque usted le está estancando. No le está estancando el mundo. Ni siquiera el diablo a veces tiene la intención de estancar. Usted mismo está estancando su vida espiritual. Le está estancando. No sabe cuántas bendiciones está perdiendo. Finalmente, el último propósito, el último resultado de perfeccionar a los santos es el evangelismo. Un cuerpo edificado, unido, semejante a Cristo, fuerte, maduro, va a vivir la verdad de Dios, va a hablar la verdad de Dios. Porque el versículo 15 decía, Efesios 4:15. Efesios 4:15 dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Hay otras versiones que dicen, en vez de siguiendo la verdad en amor, dice hablando la verdad en amor o viviendo la verdad en amor. Hay otras versiones que dicen de eso. Esto habla de evangelismo. Usted evangeliza con el amor de Cristo, con las palabras de Cristo, con el testimonio de Cristo. Cuando un cristiano está madurando y está creciendo, quiere hacerlo. Es más, quiere y se va a notar. No hay como dije hace un momento, no hay que forzarlo, no hay que obligarlo, hermano, por favor, evangelice. No. Mire, si no quiere, no lo vamos a obligar. Pero sí podríamos decir que no está creciendo, no quiere. Está siendo un niño fluctuante. Porque el creyente que está madurando quiere evangelizar y hace lo posible por evangelizar. Se entiende cuando hay un problema muy grave, cuando es trabajo, cuando es una enfermedad, cuando una situación escapa de nuestras manos. Pero porque no es que ya me organicé y hay un almuerzo familiar. No, ya organicé mi día. No, es que hoy día limpio mi casa y no tengo otro día. Siempre va a haber una buena excusa. Pero un cristiano maduro evangeliza, sigue la verdad en amor. Y para que todo esto que acabo de decir funcione, es fundamental que esté sujeto a la cabeza. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Todo el cuerpo se va a mover, todo santo se va a perfeccionar, el Espíritu Santo actuará porque el creyente está sujeto a la cabeza. Porque está haciendo la voluntad del Señor, porque está buscando la voluntad del Señor, porque ama a su Creador, porque vive para su Señor, porque rinde su vida completa a su Señor. Solo lo haremos cuando ponemos a Cristo como cabeza, Cristo como cabeza de mi vida. Amén.